Cuando el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, estaba en campaña, ofreció poner fin a la inseguridad en esa entidad. La ciudadanía le creyó y votó por él porque se suponía que sabría cómo hacer frente al crimen organizado, en el supuesto de que, por haber sido diputado federal, alcalde de Reynosa y senador de la República, conocía bien y a fondo este problema. El gobierno estatal actual lleva 8 meses como gobernador y la tranquilidad no ha llegado, al contrario. Cifras oficiales revelan que se ha recrudecido la violencia. Los cárteles del narcotráfico controlan las aduanas fronterizas y han aumentado los secuestros. Incluso ocupa el primer lugar a nivel nacional. Mientras que las extorsiones, el tráfico de migrantes y los asaltos en carreteras se cuentan a diario por decenas. Me pregunto yo, ¿todavía se podrá recobrar la paz social en Tamaulipas? De eso y más vamos a hablar esta noche. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche a un querido compañero desde hace muchísimos años. Mi querido Víctor Sánchez Baños, ¿cómo estás? Lolita, muy bien y además con un gran placer de estar contigo esta noche. Te lo agradezco enormemente. También está con nosotros Héctor Moctezuma, él es analista político. Gracias por estar aquí. Con el gusto de estar contigo. Muchísimas gracias. Señores, el estado de Tamaulipas ya tiene pues muchos años, muchos años, que siempre ha sido pues en gran parte la nota roja de los periódicos. Sin embargo, en la página de Facebook que yo tengo, sigo recibiendo de manera permanente una serie de denuncias de agresiones, de inseguridad, de violencia que se ejerce en el estado de Tamaulipas, y las denuncias y los comentarios no paran, cada día van creciendo más de una forma verdaderamente alarmante. Esto que estamos viviendo en el estado de Tamaulipas pues pasa un poco o un mucho lo que sucede también en el estado de Chihuahua, en donde el actual gobernador pues prometió que se iba a acabar con la inseguridad y también con la violencia y también con los abusos de poder que se dieron en el sexenio pasado, y sin embargo, pues todo lo que prometió no ha cumplido absolutamente nada. Hoy en día Chihuahua está la inseguridad galopante como en la época de Pancho Barrio. El gobernador, exgobernador César Duarte, no está en la cárcel como él ofreció que lo iba a meter a la cárcel. Es decir, este tipo de promesas de campaña a la hora en que se sientan y en la silla de gobernador y se dan cuenta que para poder cumplir todas esos compromisos que adquirieron está punto menos que en japonés, pues es ahí donde viene todo el desencanto de la ciudadanía, porque ya volteamos nosotros y decimos, ¿y en quién vamos a confiar? Fíjate que ya se agotó el esquema de los partidos políticos, ya se agotó también el esquema de los políticos. Las promesas que nos hicieron. ¿Y qué vamos a hacer? Imagínate, se agotan los políticos y se agotan los partidos. ¿Hacia dónde nos volteamos? ¿Nada más hacia los independientes? No, fíjate que yo lo que veo es algo con mucho riesgo. ¿Para qué? Para la ciudadanía. Primero, vemos a la clase política que está agotada. ¿Por qué? Porque no han cumplido sus promesas. Sí, claro. Nada más. No las cumplen y generalmente muchos de ellos se van con los bolsillos llenos de dinero. Por supuesto. Fíjate que hoy la desilusión es muy grande. Hombre. Es terrible. Si la clase política sigue siendo lo que estamos viendo también, estamos en la antesala de una crisis política mayor. Es que hay una gran improvisación. Improvisación, y yo creo que también se adquieren muchos compromisos. Sí, claro. Se adquieren excesivamente compromisos con tal de ganar una elección. Y se recurre a financiamientos muy oscuros. Sí, sí. Eso es fundamentalmente por qué no se puede actuar. ¿Por qué yo no, como gobernante no puedo actuar? Porque estoy comprometido con quien me financió la campaña y con quien realmente está mandando en el Estado. Los tamaulipecos tienen sed de tranquilidad. Justicia. Y de justicia, claro. como lo tienen muchos otros compatriotas de otros estados. Por supuesto. Y como tú dices hace rato, el gobernador prometió, y seguimos con las promesas, y seguimos con las estrategias. Y también con el desencanto. Con el desencanto. Día a día. Y nunca se va a la raíz del problema. Así es. Tenemos que ir a la raíz, tenemos que ver el financiamiento de las campañas, tenemos que ver cómo llegan.
no hay gobiernos legítimos, no se puede actuar si no hay legitimidad. A ver, aquí hay una cosa que es muy cierta, digo, y Estados Unidos pues, podrá tener muchas fallas, pero en muchas cosas sí le han atinado, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Por qué no buscar la forma de entrada que los partidos políticos no dependan del dinero que pagamos nosotros de los impuestos, sino que cada quien se busque su lana? Es decir, que realmente hagan un esfuerzo, ¿verdad?, para poder patrocinar sus campañas y sus candidatos. Porque también es terrible para nosotros saber que todo lo que se están gastando, todos esos millones y millones y millones de pesos en campañas, ¿no?, lo estamos pagando de nuestra bolsa, sin que ellos realmente hagan el menor esfuerzo económico. O sea, todo el dinero que reciben abajito del agua, pues ese ya es como extra, ¿no? Pero lo fuerte, el gasto fuerte de campaña, pues se lo damos nosotros. Entonces, yo creo que si de verdad empezáramos a hacer cambios en ese sentido en México, sería la única forma en que el ciudadano pudiera de alguna manera comenzar a retomar un poco la confianza en los partidos políticos y desde luego en sus políticos. Pero ellos tenían que decir que, ellos dijeron que tenían que recibir dinero del Estado, porque si no iban a recibir dinero de otras fuentes muy oscuras. A ver, pero ese es un pretexto, ¿eh? Porque uno de cada peso que reciben los partidos políticos del Estado, 4 entran por vías fuera, no lícitas. Pues claro. Estamos hablando de un cinismo sobre los procesos políticos. Pero en es este de los país. dos lados. Cinismo por parte del ciudadano y cinismo Claro. por parte de los partidos políticos, porque aquí, la verdad, tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. La gente pues dice, oye, me estoy muriendo de hambre, pues, una cubeta con leche, pues para mí es suficiente como para salvar, cuando menos unos instantes, el hambre de mis hijos. Sí. ¿Sabes? Aquí hay algo que debemos ir transformando. Eso Primero. se llama prostitución, en buen castellano. Sí, y se llama también otras palabras que no podemos decir. Exactamente, Sí, porque, pero eso es prostitución. Así es. Finalmente es una prostitución política. Sí. Es la manera de querer comprar los favores y el voto del ciudadano a cambio de 3 pesos. Eso es lo que debemos ya romper, nada más. Tener La un poco denuncia. de seriedad, ¿no? Porque Sí. al final de la jornada tal parece que todo esto es como un teatrito político. Pero ¿no? eso que tú Mientras estemos en campaña, pues vamos a hacerle como que Claro. yo no te quiero y te saco la lengua, pero ya que termina la época electoral, entonces sigue siendo mi cuate. ¿Qué es eso? Y hasta cobran en el gobierno. Es una falta de veras, Sí, es cobran. una falta de respeto al electorado, a los ciudadanos, sin límite, ¿eh? Así es. Como lo que tú dijiste, que el gobernador promete meter al otro, a su anterior, y no meten a nadie. Así es. Y luego el otro gobernador es un ineficiente y tampoco hace nada. Por ejemplo, Exacto. en Tamaulipas hay 2 gobernadores, uno ya preso y el otro perseguido. Y el tercero no hizo nada, nadó de muertito. Sí. Es negligencia. Sí. Eso es castigo. Eso es lo que a mí en lo personal pues, me molesta tanto, ¿no? Sí, Porque también la tierra del olvido, ves ¿no? ves ahí al gobernador fulano, al gobernador sutano, el perengano, el tal. ¿En dónde están? ¿En la cárcel? No. Están a lo mejor en Canadá o en Estados Unidos o en Europa, viviendo cachetonamente a costa del dinero de los ciudadanos que se robaron. Fíjate que aquí hay algo que debemos ser, sobre todo la ciudadanía. Ya dejemos la postura más pasiva, la comodidad de estar viendo, no pasa nada. Es la impunidad. Sí, es impunidad, pero porque nosotros lo permitimos. Claro. ¿Por qué? Porque ya si no son los mismos políticos que cuando se están peleando se pelean auténticamente como fieras, Sí. por no utilizar otro término, como si fieras se pelean el poder y el dinero, sobre todo el dinero, no están preocupados por dar un bienestar a la ciudadanía. ¿Qué es lo que debemos nosotros? Vamos a señalarlos, vamos a meterlos a la cárcel. Claro. Aquellos que se robaron un peso que no es de ellos, o aquellos que se aprovecharon del puesto para dar concesiones, para dar canonjías a alguien que, pues, porque es su cuate, porque era su socio o lo que sea, a esos a la cárcel. Mira, estamos viendo de que hay grandes escándalos internacionales. Lo de Heidelberg, por ejemplo, estamos viendo también de otras empresas que son transnacionales. Hoy son empresas que sobornan a autoridades en varias partes del mundo. Y vemos que en países chiquitos, muy chiquitos, República Dominicana, ya metieron a diputados, senadores, a ministros, ya nos metieron a la cárcel. ¿Y nosotros? ¿Qué es lo que está pasando? Si estamos hablando, bueno, mira, si acusamos una acusación, vamos a presentarlo seriamente, Claro. con pruebas. Claro. Y después de las pruebas vamos a presentarte a la autoridad. Pues sí, pero Ministro aquí tu Público. abogado tiene que hacer realmente una presentación adecuada porque luego por fallas jurídicas quedan en libertad, que esa es la otra parte de la historia. Desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con una mujer en la historia. En
1944, la activista americana Betty Friedman notó, mientras trabajaba en Nueva York como reportera de prensa de los trabajadores, cómo las mujeres eran discriminadas. Cuando en 1949 quedó embarazada con su segundo hijo, Betty fue despedida de su trabajo por haber solicitado permiso para ausentarse, convirtiéndose así en esposa y madre de tiempo completo. La experiencia le abrió los ojos. Era un mito asegurar que las mujeres estaban satisfechas con ser únicamente amas de casa y madres. Hizo una encuesta entre otras graduadas del Colegio Smith, donde se había titulado en psicología en 1942, y descubrió que la mayoría no estaba satisfecha con la deducción. De inmediato, escribió un artículo sobre el tema. Trató de publicarlo, pero todos los editores eran hombres y ninguno quiso divulgarlo. Entonces, Betty convirtió el artículo en un libro titulado La mística femenina, el cual fue publicado en 1963 y vendió más de 3 millones de ejemplares. El libro encendió la llama del movimiento contemporáneo feminista y transformó permanentemente la estructura social en Estados Unidos y otros países. De acuerdo al New York Times, el libro fue ampliamente reconocido como uno de los libros de literatura no ficticia más prominentes del siglo XX. Betty hizo giras por Estados Unidos dando conferencias sobre sus ideas acerca del movimiento feminista. En 1966 fundó la Organización Nacional para las Mujeres y como su presidenta luchó para que las mujeres tuviesen presencia en la corriente principal de la sociedad y disfrutasen de completa igualdad. En su libro La Segunda Etapa, Betty criticó abiertamente a las feministas de género, aquellas que directa o indirectamente arguyen que las mujeres son psicológica, moral, espiritual, intelectual y biológicamente superiores a los hombres. Betty murió el 4 de febrero del 2006. José Luis del Mar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Betty Friedman. ¿Qué va a pasar en Tamaulipas, mi querido Víctor? ¿Cómo ves tú las cosas? Pues yo veo muy complicado el panorama de Tamaulipas, los escenarios. El escenario más noble es el que podemos ver que se quedan las cosas como están, que son cosas terribles. No, bueno. Y además un gobernador que lo único que está haciendo es pues gobernar o bien desde la Ciudad de México, donde te lo encuentras en alguno de los comederos políticos. Ahí en algunos restaurantes. Sí, te lo encuentras así muy sonriente. Pues óyeme, qué bueno, mientras la gente que vive en Tamaulipas está sufriendo la violencia. Y él es el que también es uno de los que están bloqueando este mando único, que para mí es una herramienta muy interesante para luchar contra las grandes mafias. Claro. Digo, no vas a resolverlo de la noche a la mañana, lo entiendo. Pero hay un esfuerzo también que debes participar de ese gran concierto político y administrativo para lucharlo. Y él no está participando. Pues sí, definitivamente. Tan solo en el bimestre del año anterior, el último bimestre, aumentaron el 50% los homicidios en Tamaulipas. Fíjate. Entonces hay que hacer un replanteamiento, No, pero muy a fondo. las cifras duras, pues no hay manera de poderlo justificar, ¿no? Y fue un estado muy tranquilo, muy productivo, con muchos recursos. Hace ya algunos años. 20 o más. Sí, así es, efectivamente. No se pierdan nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.